Bueno, ahora venimos con la parte 2. Unir este monofilamento con monofilamento. De este lado yo tengo una 04. A mí me gusta hacer una más fina, pero no tengo un color más fino. Y el color más fino que tengo, a continuación le muestro cómo hago. Una 4 y una 6. Este nudo es muy simple. Acá hacemos un nudo común. ¿Tá? Es simplemente para unirnos, para no perdernos. ¿Tá? El nudo, hacemos esta vuelta. Miren, esta vuelta nos queda así. Acuérdense que el nudo queda abajo de mi mano. O sea, el nudo, doy vuelta y el nudo va a quedar abajo. ¿Tá? Lo abro bien y con la parte de arriba giro 6 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Tá? Y por este ojal que nos quedó acá arriba, ahí pasamos nuestro nudito que quedó en el medio. ¿Estamos? Y no para llevarlo a la boca y mojar, yo lo puse un clavito acá para que me quede más fácil, para que ustedes puedan apreciar. Esto conviene, hay gente que moja, yo no. ¿Ah? Pone saliva o moja. Yo simplemente cincho un poco y espero, porque el nylon calienta. Recuerden que para los nudos tiene que ser un nudo bueno, tranquilo, hay que hacerlo tranquilo, con paciencia, porque el nudo es fundamental para nuestra pesca. Si el nudo está mal hecho, seguramente nuestro pescado se torne pez, no pescado. Cinchamos de nuevo, ahí él está casi, y ahí queda ahí. Ahora vamos a cortar el sobrante al ras. Y está nuestro nudo de 0.60 a 0.40. Miren qué hermoso quedó. Ahora viene otro nudo, porque hay pescadores que les gustan usar una línea, una 0.25, y quieren un chicote 0.60. Ya viene el nudito a continuación.